ese batimento que tiene. Sí, de hecho sí. Claro, sobre todo si está ligeramente debilitada. A ver, les voy a dar una, les voy a leer una definición de batido. Sí. Súper claro. ¿Ok? Es la, ahí está, mira, aquí. Justo aquí encontramos. Dice: al superponer dos sonidos de frecuencias muy próximas entre sí, tiene lugar un fenómeno de batido o pulsaciones entre ambos, consistente en una fluctuación periódica de la amplitud. Ahí lo tiene. Contexto y definición. Pasaba la tesis. Ahí el desarrollo, cuando el desarrollo. ¿Sí? Entonces, si quieren resumirlo, es eso, es una fluctuación periódica. Que es exactamente lo que estamos escuchando, ¿no? Porque parece como si alguien estuviera fregando ahí con el volumen. Ahora, esa fluctuación a qué frecuencia estará, eso también es interesante. Aquí debe estar, pues, qué sé yo, casi es un BP, una cosa súper lenta. Esto podríamos poner el metrónomo y hacerlo coincidir con algún bits que sirva. ¿Para qué sé yo qué? Pues, para que no me Entonces esto es lo que pasa, ¿no? Ahí está. Entonces imagínense, yo estoy afinando ahí mi guitarra, mi bajo, y siento esto. Eso me indica que hay una diferencia muy pequeña, ¿no? Entre más lento se hace el batido, más próximo estoy a la frecuencia de necesito. Entonces modifico la cuerda en cuestión. La referencia sigue sonando. Voy a modificar. Oh, no, me he pasado. Si me paso por un hercio, obtengo esto. Si me paso hacia abajo por un hercio, lo mismo, pero con otro tono. Una vez que coincido, ya tengo. Ya estoy afinado. Ya estoy en consonancia. ¿Lo ven? Esto lo hemos hecho con tonos puros. Y como les digo, los armónicos en general son tonos puros también. Más o menos. Pero imagínense que en instrumentos ya más complejos, como precisamente el piano, ya hay muchas. ¿Qué es? Hay muchos componentes de frecuencia. Ustedes dirán entonces, ¿qué hacemos? Esto es súper complicado porque con un espectro armónico muy rico en una cuerda de piano estamos fregados. Y la respuesta es que no, porque es lo mismo. Lo único que ustedes están haciendo al afinar cualquier instrumento no es acomodar, digamos, un global o un promedio de todo el espectro armónico. Están basándose exclusivamente en la frecuencia fundamental. ¿Sí? De ahí el resto de las frecuencias, obviamente van a tener esta relación, van a producir este mismo efecto en distintas escalas, en distintos matices, pero ya va a ser consecuencia inexorable de que el tono fundamental esté en sincronía. ¿Sí? Eso ocurre, sin embargo, en el ámbito de un mismo instrumento, por supuesto. Pero los problemas surgen cuando estamos hablando de dos instrumentos distintos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una guitarra, temperamento, un determinado temperamento, es otro temperamento, ahorita les voy a decir. Y el del piano, lo que digo temperamento igual, que hace ciertas condiciones para que las relaciones entre notas funcionen y la transposición sea lo más sencilla posible.
Ya está anciano mi cerebro. Bueno, no importa, eso no importa. Lo que importa es eso, ¿ok? Que la guitarra tiene relaciones de notas distintas que puede tener al del piano, ¿sí? Porque están afinados de manera distinta. Ok, nosotros podemos actualmente, en la actualidad, hacer funcionar en un ensamble de instrumentos todos los instrumentos. Porque estamos entrenados a la forma digamos, de percibir la escala propuesta a través del piano. Por eso el piano es como que el rey del instrumento. Por eso pasamos piano complementario. ¿Por qué no hay oboe complementario? O xilofón complementario. No hay, por la sencilla razón de que el piano es el instrumento más práctico para todos. Y es la referencia de afinación para el resto de los instrumentos. Incluso es la referencia para nuestro solfeo. ¿Okay? Nosotros cuando cantamos nos hacen afinar con el piano. Entonces nuestro oído educado, oído relativo, no absoluto, porque ahí sí estamos pegados, nos permite, digamos, afinarnos con el piano y estar en sincronía, en conjunción con el piano. ¿Ok? Pero si nosotros afinamos solamente por oído, por instinto, sin una referencia, nuestras frecuencias van a ser distintas, nuestros intervalos van a ser distintos. ¿Eso qué quiere decir? Por darles un ejemplo, las quintas en un piano, la quinta, en vez de tener, qué sé yo, esta distancia, vamos a ponerlos así para no abundar en detalles técnicos. Imagínense que naturalmente en un intervalo de quinta debería haber una consonancia perfecta, intervalo justo. Ok, en un piano eso está un poquito hacia abajo. Es válido hasta un 98%. Quiere decir que la quinta del piano es una quinta naturalmente perfecta. ¿No? ¿Por qué? Porque de otro modo, los siguientes intervalos, como la tercera, por ejemplo, funcionarían en una determinada escala, pero ya no en la otra, ya no en la siguiente octava. Entonces la transposición sería difícil. Porque claro, tengo aquí una quinta buenísima, entre mi do y mi sol. ¿Ok? Pero si partimos eso en 5 partes, tengo ahí una determinada distancia entre mi sol, entre mi do y mi re. Pero interpolando esa relación no va a ser la misma distancia entre el sol y el próximo re de la siguiente octava. Porque esa quinta ya no me está funcionando. Esta quinta me funciona entre do y sol, pero entre ser y ro, entre sol y re, ya no me funciona, porque han cambiado la relación. Y para llegar a que sí funcionen, que cualquier quinta sea quinta, sin importar dónde la toque, se ha tenido que modificar un poco los intervalos. Una tercera, una quinta, no son naturalmente como deberían ser. A nosotros eso no nos interesa mucho porque ya hemos crecido con ese intervalo. Pero, como les digo, volviendo al ejemplo, si afinamos por oído, si en este momento agarramos y entre todos una quinta, que si este grupo canta la fundamental de la quinta, y solo hacen caso a su oído, a su instinto, van a llegar a un intervalo distinto, que va a ser muy probablemente el intervalo perfecto, una quinta perfecta. En la voz no hay problema, ¿no? Con un buen oído eso se puede ir moviendo, ajustando. No pasa nada. Pero en el piano sí hay problema, porque el piano tiene una afinación fija. ¿Me entienden? Entonces, esos problemas han ido suscitándose a lo largo de la historia. Y por eso no siempre han funcionado todos los ensambles que se querían. O se han tenido que hacer modificaciones o concesiones en los instrumentos para que sean bastante más funcionales. ¿Sí? Entonces lo que ocurre es eso, que precisamente por esas pequeñas diferencias entonces se vuelve progresivamente más difícil a medida que van evolucionando los instrumentos concatenar, ¿no? Porque el piano va a estar así, pero definitivamente los violines van a estar bien, porque el violín no tiene una afinación fija, puede modificarla en segundo oído, no se modifica, no tiene nada.
Entonces los violinistas tienen ese problema. O tenían, ¿sí? ¿Han leído algún tratado así antiguo de violín? No te dice pues que, por decirles, un do sostenido no es lo mismo que un re bemol. Hay una diferencia microtonal, podríamos llamarlo, pero hay una diferencia. Y eso ya va a depender de la escala, del ámbito en el que esté manejando. Actualmente ya no te dicen eso. Actualmente te dicen, esta es una enarmonía, lo mismo. Históricamente no es lo mismo, se ha habido una diferencia importante entre esas dos notas. Pero como les digo, no las van a encontrar en una misma obra, las van a encontrar dependiendo de las funciones que tengan esos grados. ¿Sí? Y eso es. Claro, esto viene desde la Edad Media. Probablemente desde los antiguos griegos, en realidad, desde los pitagóricos, que ya quieren funcionar estos problemas. Ahora, muchos dicen, incluso van a encontrar algunos instrumentos virtuales, el temperamento igual, que es el que realiza estas concesiones, no es el mejor para el piano, más bien proponen otros tipos de temperamento. Y actualmente, afortunadamente, de hecho, se puede cambiar el temperamento de cualquier instrumento gracias a algún plugin, que lo que hace es modificar la información de tus notas MIDI para que el resultado sea alguno u otro, modificado artificialmente, ¿no? Que sea una quinta un poquito más perfecta, otra completamente redonda, no sé. Pero bueno, en realidad esas son cosas que las estoy quedando ya un poco torpemente, porque asumo que son parte del programa de acústica de la tecnología. En realidad la idea era solamente mencionarlas o recordarlas. Si no lo han pasado, pueden ir de oyentes a acústica, que de hecho también estoy dando este semestre. Vamos a empezar, es la segunda, bueno, y ahí vamos a hablar ya largo y tendido. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros es lo que está pasando acá, en este ámbito de la consonancia, la disonancia y por supuesto cómo funciona eso dentro de la construcción de escalas y acordes, ¿no? Y bueno, a estas alturas ya se habrán podido dar cuenta de que funciona de esa manera. Una escala dada entre las notas que la conforman funciona bastante bien, pero no necesariamente funciona bien en la transposición. Y en las formas de solucionarlas de las pequeñas modificaciones en la intervalia. Ahora, eso, digamos, les va a dar alguna idea de por qué cuando grabo alguna cosa no suena tan bien. ¿Por qué tengo que usar efectos de afinación, melodyne, autotune necesariamente? Porque la verdad es que el uso de esas cosas es muy recomendable, no es porque los cantantes son los chantas ni nada. Desde un criterio así técnico es una gran ayuda sobre eso, porque te ayuda a resolver cosas que de otro modo serían, pues, tendrás que... entiendo que hay otros aspectos vinculados a esto, ¿no? Por ejemplo, los músicos ya no quieran hacer. No estoy de acuerdo con eso, los músicos son tan músicos como siempre. Que una industria musical haya dado más preponderancia a cierto tipo de músicos y de música es otra cosa. Eso ya obedece a cuestiones políticas, económicas, ¿sí? Eso es el capitalismo, no tiene nada que ver con que los músicos de antes eran mejor. Quiere decir que la industria de antes era distinta, ¿no? Antes no había un capitalismo que te sacaba así una estrella de la noche a la mañana de un chanquito de 15 años. Pero bueno, ahora hay músicos muy alucinantes que no son nada tradicionales, que se dedican solo a través de los medios de comunicación. Entonces, bueno, no se puede hacer. Igual es bueno tenerlo en cuenta. Bien, y así,
Entonces, eso es. Ahora, ¿de qué nos sirve esto a nosotros? Precisamente para conformarnos con modo de producción, ¿no? Para lo que vamos a hacer cuando estemos ahí produciendo y grabando, ya tenemos conciencia de esto, vamos a tomar mejores decisiones. Esa es la función práctica. Porque de otro modo, sí, evidentemente suena, es una cosa muy interesante, pero bueno. Bien. Ahora, hay una cosa que también hay que tener en cuenta. No siempre vamos a poder percibir claramente una disonancia. Y de hecho, no siempre va a ser relevante. Porque cuando estamos hablando de muchos instrumentos, estamos hablando también de no solamente de una combinación de frecuencias que te da un empaste autónomo, sino también de una supresión de frecuencias que no pueden ser percibidas porque están siendo aplastadas por otras. Y es un fenómeno que lo llamamos enmascaramiento. Que es simplemente cuando dejamos de percibir una frecuencia por acción de otra. O sea, en otras palabras, porque está sonando algo más fuerte, probablemente más interesante, nuestra percepción va a dejar de lado otra cosa que esté más suave, tenga menos riqueza espectral. No me estoy refiriendo a la idea de tapar el sonido, de enmudecer, como ocurriría si yo pusiera la mano en la boca. Por ejemplo, está sonando, estamos en un concierto. Y suena nuestro celular que además de estar en nuestra mano está a todo volumen. Obviamente no vamos a escuchar nuestro celular por más que esté ahí. No están llamando, no está nada. Porque lo que está más presente, que es más importante en ese momento, es el concierto. Entonces los instrumentos musicales están enmascarando el celular. Muchas veces esto ocurre en las mezclas. Hay un montón de youtubers que agarran esto y dicen, vamos a deconstruir, qué sé yo, Bohemian Rhapsody, por decirte algo. Entonces te muestran ahí cosas muy locas. Te ponen, es que esta es la toma desnuda de Freddie Mercury cantando, sin dubbing, sin instrumentos, sin nada. Y escuchas que el cuate pues se manda gallos, hace ruidos raros, no sé. Hay toda una gama de sonidos que en la canción final no vas a escuchar, pese a que están ahí. ¿Por qué? Porque están siendo enmascarados. Muchas veces incluso hasta podemos pensar que es algo deliberado, es algo que se ha hecho a propósito, cuando hablamos de errores o de cositas raras, porque ya han formado parte del producto final al que estamos acostumbrados. Pero es un tema de percepción, ¿verdad? Entonces esta idea sí nos es muy útil cuando estamos mezclando, sobre todo. Ocurren algunos fenómenos como, por ejemplo, que el bajo eléctrico y los kicks o los toms de una batería a veces se mezclan mucho y se hacen así una bolita. Se hace una bolita y uno escucha así. ¿Qué es lo que primero que quieres escuchar del kick? El golpe. No importa que sea un instrumento muy bien afinado, o no tiene que estar afinado, pero me refiero que no es muy relevante su contenido espectral. Lo que más importa es el golpe, el parcial del golpe, el ruido prácticamente. Obviamente tiene que estar afinado, porque no soy tan... sí, pero
¿Por qué? ¿Por qué no es tan importante? Porque claro, es un instrumento de percusión. Y los bateristas lo buscan endurecerlo, ¿no? Tratar de que se desprendan la menor cantidad de armónicos posible del bombo. Por eso estamos ahí metiendo conchas, frazadas, aquí para grabar. Para que en vez de sonar suene seco. Eso es lo que nos interesa. La contundencia. Pero cuando es heavy metal. Que es heavy metal hay que tener doble pedal. Si no matamos esas frecuencias, esos armónicos, los no. Ok, ahora bien, ese contenido armónico espectral puede operar de la siguiente manera: esté tocando mi bajo y que me enmascare cierta porción del timbre del bajo y convierta en inteligible mi línea de bajo. Porque claro, se hace bolita, se van sumando ahí las cosas y están más o menos en el mismo rango de frecuencia. Entonces está como que aplastando, comiéndoselo. Entonces lo que hacemos es eso. Primero, matar un poco. Algo, un poco. Tampoco queremos que suene así súper seco, ¿no? No, algunos sí les interesa. De hecho, hay productores que matan completamente la batería. Utilizan, por ejemplo, estudios súper acustizados, sin una pizca de resonar así. Y los instrumentos hacen que suenen lo más seco posible. ¿No? Ustedes, sé que hay algunos bateristas. Están utilizados. No me van a negar que hay que matar la batería pegándole cositas. Digamos de baterista, tal vez. Pasa eso con la batería de la orquesta de la Burch. Botan un bombo sobre todo, botan un montón de armónicos y tapa los otros instrumentos. Es complicado porque encima rebota el sonido, porque tampoco está acustizada la sala donde se ensayo. Ahí los metan de concha. Sí, ayer estaba diciéndole al maestro Sergio que si podíamos conseguir una frazada, una almohada vieja para poner y de manera permanente, porque si no, Sí. Es que no va a funcionar. y se hace eso, ¿no? No es una. Para otra batería. Para otra, no. Cualquiera te va a dar. Pedal eléctrico. ¿Vale? Eléctrica, sí, pero. No. Está Del azul. ¿Qué van a comprar si Claro, No sé, eléctrica sí, ¿vale? sí. ¿Vale? Eléctrico y acústico, ¿puede ser la solución eléctrica? Pedal eléctrico. Puede ser, porque es un instrumento. En realidad, la batería eléctrica lo único que hace es disparar samples, ¿no? Disparar muestras que ya han sido pregrabadas y procesadas. Entonces, es una buena solución. La dificultad de la batería eléctrica es que necesita amplificación. Entonces, no solo comprar el instrumento, sino también instalarlo para que suene. Pero ya con la batería acústica la solución es esa. Es ahí matar un poco. Los gomitas para la caja o para los tomes. Son los gomitas que son supresores de armónicos para secar. Sí, eso hace. Pero una alternativa barata es. ¿Tienes Judy? Solo que tampoco es muy buena idea porque se va despegando y no mantiene un sonido estable. Sí, es barato. Las reuniones baratas nunca son. Se ve complicado. Nunca son estables. Ni para qué. Otra solución era gamuza. Cortas así pedazos de gamuza como. Y los cortas del diámetro de la circunferencia, pero de los instrumentos, de los platos. Pero le cortas un triángulo, así como le van a dar de pizza para tocar. Para no golpear directamente la cosa. Porque eso mataría mucho ya tu golpe.
Pero eso sí, eso ayuda a ¿ven? Entonces ese es el tema de la batería. Por eso es dura la batería. Grabar y mezclar la batería. Lo demás es súper fácil. De verdad que aquí básicamente la batería no. Y además está el tema del micrófono por bien, entonces ese es el lío, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí se produce un enmascaramiento que nos es perjudicial. Entonces, en mezcla ya tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Podríamos, por ejemplo, quitarle los bajos subsónicos a la batería. No necesita de distorsión. No importa, es la contundencia y eso no está en la región de los bajos. Eso más bien se lo vamos a dar al bajo eléctrico. Pero el bajo eléctrico, como emite frecuencias tan bajas, y peor si está saturadito o distorsionado, que van a tener un espectro armónico muy grande, muy gordo, a su vez puede enmascararme otras cosas, como la guitarra rítmica. Sí, la puede enmascarar. Entonces ahí tengo que matarle algunas cosas al bajo. El bajo también puedo matarlo en vivo, ¿no? Los bajistas no van a dejar de... Se le pone, se le envuelve las cuerdas. Bueno, yo lo hago de manera así, barata, ¿no? Con una gasa, así, para las heridas. Lo envuelvo para que no tenga tanta resonancia. En un instrumento eléctrico es deseable, ¿no? Porque al estar amplificadas las frecuencias son muy presentes, las frecuencias que se desprenden de cada cuerda. Entonces tiene sentido. Guitarrista también lo hace, ¿no? Pero bueno, no todo. Entonces obviamente eso en la mezcla también va a suponer un problema, va a enmascarar. Ni siquiera es que te va a enmascarar alguna cosita, perdón, todo un instrumento, ¿no? Como que por culpa del bajo ya no escucho mi guitarra. No, eso quiere decir que está tomando. Pero te va a enmascarar un componente, un armónico. El bajo está tirando un poquito el timbre de la guitarra. ¿Por qué? Porque ahí las frecuencias que justo están en el mismo rango están compitiendo y las están ganando las del bajo. Entonces mi guitarra no es que no va a sonar, pero va a sonar raro, va a sonar chistoso. Y eso no nos sirve. Claro, porque muteas el bajo y la guitarra está increíble, ¿no? Pones el bajo y es un desastre. Y otra cosa es cuando, por ejemplo, grabas voces solistas y un coro de apoyo. Igual el coro no puede estar más grande o por encima de la voz solista. A menos que el coro sea el foco, digamos. Pero usualmente no lo es. Generalmente es el solista. Es igual. Son voces muy similares. Por ejemplo, está cantando una de ustedes y las otras están haciendo el coro. Como tienen un rango de frecuencias similares, entonces va a sonar necesariamente a un grupo. Pero no, queremos destacar solamente a la solista. Al coro hay que matarlo. Hay que agarrar el ecualizador y bajarle a las que va a ocupar predominantemente la voz solista. Porque de otro modo se va a enmascarar. Porque el coro fuerza es mayor. Tres o más personas. ¿Ven? Entonces esa es la idea de tomar música. Y el sonido en vivo, por supuesto que es claro. El compa y en muchas otras circunstancias. Es por eso que no deja de ser alucinante como en la Edad Media, o incluso mucho después, pero antes del sonido amplificado, ya tenían esta idea de lo que iba a pasar en un determinado recinto y lo construían, ya tenían la idea arquitectónicamente hablando de cómo tenían que hacer para que suene bien la música, ni siquiera para que sea bonito, para que suene bien la música. Pero bueno, el hombre antiguo no hay que quitar. Bien, eso es entonces, compañerísimos. Ahí tenemos dos aspectos más. Espero que esté claro.
Nada, ya dejamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? Piano, ¿cómo lo hace? Dice, ¿cómo se afina el piano? ¿Sí? Tiene que ver por armónico. Yo no sé, pero un piano, ¿cómo se afina? Tiene tres cuerdas para cada cosa. Es un piano, sí. Entonces, lo primero sería su fundamental el siguiente sería su doble de la frecuencia, sería suma. La tercera cuerda sería multiplicado por 3, algo así. Las tres cuerdas están aquí. La idea de que sean tres cuerdas. Voy a averiguar.